el video anterior analizamos una serie de propiedades para los determinantes y a continuación vamos a revisar algunas otras más. El teorema 7 me plantea lo siguiente. Dada una matriz de n por n y siendo i un renglón cualquiera de esta matriz, yo puedo calcular el determinante de a de la siguiente manera, como el producto de AI1 por el cofactor AI1 más AI2 por el cofactor AI2 más AIN por el cofactor A y n. Esto también se puede reexpresar como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n del producto de lo que es el término a y k por el cofactor a y k. ¿Qué es lo que me está dando a entender esta expresión? Bueno, nosotros normalmente para la expansión por cofactores hemos tomado siempre el primer renglón y por ahí pues voy tomando por ejemplo ese elemento, oculto esa columna, oculto ese renglón y procedo a operar y así sucesivamente con cada uno de los elementos que tengo. Sin embargo, de acuerdo a la propiedad que acabamos de enunciar, significa que no necesariamente tengo que hacer esa expansión utilizando el primer renglón, sino que yo podría hacerlo con cualquiera de los renglones de mi matriz y encontrar el valor de mi determinante. Así también, no es necesario que solo hagamos la expansión basándonos en los renglones, podríamos basarnos también en columnas, es decir, el determinante de A, tomando a la j-ésima columna, podría calcularse también como el término A1j por el cofactor A1j, más A2j por el cofactor A2j y así hasta que llego al término ANJ por el cofactor ANJ, o lo que es lo mismo, la sumatoria de k igual a 1 hasta n de AKJ por su cofactor. Veamos un ejemplo. Tengo en ese caso a la matriz que estamos observando aquí y voy a calcular su determinante. Primero hagámoslo de la forma, vamos a decir, directa y después veamos que en efecto, sin importar qué renglón o columna tome para hacer la expansión, el determinante será el mismo. Entonces voy a tomar por aquí a lo que es mi matriz A y voy a calcular su determinante. Ese determinante lo construimos 4, 7, menos 2, 3, menos 5, 1, menos 8, 6 y 9. Voy a generar las siguientes dos columnas que vendrían a ser 4, 7, 3, menos 5, menos 8 y 6. Y procedo a operar. Tenemos en este caso menos por más que se hace menos, 4 por 5 que se va a hacer 20 y por 9 van a ser menos 180. Continuamos por acá. 7 por menos 8 menos 56 por 1 serán menos 56. Continuamos en esta parte, obtenemos menos 2 por 3 menos 6, por 6 se va a hacer menos 36. Menos, siguiente elemento, menos 8 por menos 5 se va a hacer 40, por menos 2 se va a hacer menos 80, pero menos por menos más y obtengo 80. En esta parte tenemos 6 por 1 6, por 4 que se va a hacer 24, pero recordemos que resta. Y en esta última parte tendremos 7 que por 3 se va a hacer 21 y 21 por 9 que pasará a ser 189. Y recordemos que está restando. Ahora, como ya tengo todos estos datos, voy a proceder a sumar toda esta parte y voy a obtener como resultado menos 405. Aquí está el resultado del determinante de nuestra matriz. Ahora vamos nosotros a revisar que efectivamente ese determinante es el mismo cuando yo hago la expansión por cofactores, ya sea utilizando cualquiera de los renglones o cualquiera de las columnas. Entonces observemos qué es lo que pasa. Por ejemplo, voy primero a hacer la expansión por cofactores, digamos apoyándonos de lo que va a ser este renglón. De acuerdo con ello, si yo empiezo a hacer ese cálculo, voy a obtener el determinante de A que va a ser igual a. Tomo primer elemento que vendría a ser este de acá, 3, que va a multiplicar a menos 1 elevado a la posición i más j, o lo que vendría a ser la suma únicamente de i con j. Esa posición es renglón 2 con columna 1, o sea que la potencia de este de acá es 2 más 1. Recuerda lo que habíamos dicho de la forma que tiene el cofactor. Bueno, ahora todo esto va a multiplicar a un determinante de 2 por 2. Recuerda, es como si ocultáramos este renglón y esta columna. ¿Qué me quedaría? 7 menos 2, 6 y 9. Más siguiente elemento. Vamos a tener ahora menos 5 por menos 1 elevado a la 2 más 2, que es la posición que tenemos aquí, segundo renglón y segunda columna. Todo esto por el determinante, recuerda, ocultamos este renglón y esta columna. O sea que me quedaría 4 menos 2, menos 8 y 9. Siguiente valor, ahora tenemos el de 1. Y todo esto por menos 1, que va a estar elevado a renglón 2, columna número 3, o sea que tenemos a la 2 más 3. Por el determinante 4, 7,
menos 8y, 6. Y ya tenemos toda esta parte. Así que a continuación, pues simplemente realicemos las operaciones que se están indicando. Voy a tener en este caso, menos 1 que al cubo será menos 1, por 3 será menos 3, que multiplicará a 7 que por 9 se hace 63, menos, por menos que se va a hacer más, 6 por 2 que es 12, de este lado. Menos 1 que a la cuarta pasará a ser 1 y que por menos 5 será menos 5, por 4 que por 9 se hace 36, menos, por menos 8 que por menos 2 se hará 16 positivo y por el menos de acá queda como menos 16. De este lado, menos 1 que a la quinta es menos 1, por 1 será menos 1, que va a multiplicar a 6 por 4 que se hace 24, menos por menos que se va a hacer más, 7 por 8 que se hace 56. Y continuamos por ahí haciendo operaciones. Tenemos 63 que más 12 pasará a ser 75 por menos 3. De ese lado tendremos 36 menos 16 que pasará a ser 20. Todo esto por menos 5. Y finalmente menos 24 más 56 que pasaría a ser menos 80. Sumemos toda esta parte y obtendremos como resultado nuevamente menos 405. Se cumplió. El resultado es exactamente el mismo. ¿Qué había pasado si, por ejemplo, yo hago la expansión por columnas? Es decir, imaginemos que voy a hacer la expansión a partir de esta tercera columna. Bueno, vamos a realizarlo y veamos que el resultado no cambia. De acuerdo con ello, yo tendré que hacer la expansión así. El determinante de A será equivalente a proceso análogo al que acabamos de realizar. Voy a colocar por aquí a lo que es mi primer elemento, que es menos 2, y que va a estar multiplicando a menos 1 elevado a. La posición que nosotros tenemos aquí es la de renglón 1 con columna 3, o sea que mi potencia es 1 más 3. Y todo esto que va a multiplicar al determinante que resultaría si yo oculto este renglón y esta columna, o sea 3 menos 5 menos 8 y 6. Continuamos, siguiente elemento vendría a ser este de acá, o sea que tengo más 1 que va a multiplicar a menos 1 elevado a renglón 2, columna 3, o sea 2 más 3. Ya tengo esta parte. Y todo esto que va a multiplicar al siguiente determinante. Imaginemos que oculto este renglón y esta columna, que te quedaría 4, 7 menos 8 y 6. Y finalmente este elemento de acá, que es 9. Me queda más 9 que multiplica a menos 1, posición es renglón 3, columna 3, o sea que la posición es 3 más 3, por el determinante que resultaría si yo oculto ese renglón y esa columna. Así que hagamos las operaciones. Si yo por ahí oculto estos dos, me queda el determinante 4, 7, 3 y menos 5. Y ya tienes esta parte. Ahora vamos a hacer las operaciones para comprobar que pues en efecto el resultado es exactamente el mismo. Me quedará menos 1 que elevado a la cuarta es 1 positivo, por menos 2, que multiplica a 3 que por 6 se va a hacer 18, menos 8 por menos 5 que se va a hacer 40. De este lado, menos 1 que a la quinta es menos 1, o sea que aquí me queda menos, que multiplica a 4 que por 6 es 24, menos por menos más, 7 por 8, 56. Y finalmente en esta parte, menos 1 a la sexta es 1 positivo, por 9 es 9, que va a multiplicar a 4 por menos 5, que es menos 20, menos 7 que por 3 será 21. Continúo haciendo operaciones y me quedará 18 que menos 40 pasará a ser menos 22 por menos 2. De este lado tendré 24 que más 56 pasará a ser 80. Por menos 1 sería menos 80. Y de este lado, menos 20 menos 21 menos 41. Por lo tanto, tengo 9 por menos 41. Y ya haciendo todas las operaciones, nuevamente obtendré como resultado menos 405. O sea que no importa qué renglón o columna elijas para la expansión por cofactores, el resultado final del determinante es exactamente el mismo. Hay otra propiedad importante de los determinantes que enuncia el teorema 8. Si cualquier renglón o columna de una matriz A es un vector 0, entonces el determinante de A también vale 0. Veamos los ejemplos. Supongamos que, por ejemplo, tú quieres sacar el determinante de esta matriz. ¿Qué pasaría si tú lo haces por la expansión de cofactores que hemos visto generalmente a través del primer renglón? Bueno, pasaría lo siguiente. Tú tendrías, por ejemplo, que tomar a 2
y multiplicarlo por menos 1 elevado a, potencia que es 1, 1, o sea que tendría que ser al cuadrado, por el determinante que te quedaría aquí, que es 0, 0, menos 2 y 4. Pero recuerda que esos se sacan cruzados. ¿Y qué va a pasar si tú haces 0 por 4? 0 menos 0 por menos 2 te va a dar 0. O sea que este determinante valdría 0 y todo este término también. ¿Qué pasa si tú terminas o continúas con ese término que es el 3? Pasa exactamente lo mismo porque te va a quedar el determinante de 2 por 2 que contendrá a estos elementos. ¿Y qué va a pasar cuando los multipliques? Te van a dar 0. ¿Qué pasa si tú continúas con lo que es 5? Ahora te estaría quedando el determinante de 2 por 2 de estos elementos de acá, pero el resultado también vendría a ser un 0. Y así, si tú lo repites con cualquiera de los renglones o columnas, el resultado final de cuentas siempre va a ser un 0. Por lo tanto, determinante de esta matriz va a ser 0. Y lo mismo pasa en esta de acá. Por ejemplo, imaginemos que en este caso, pues yo tomo, vamos a decir, a esta columna. Y es claro que si yo quiero empezar a hacer la expansión por cofactores, ¿qué va a suceder? Pues cuando yo tome a este 0, como es el elemento 1, digamos, de esta columna, no importa cómo quede el determinante siguiente. A final de cuentas, como lo voy a multiplicar por 0, pues se va a hacer 0. Y lo mismo va a pasar con los elementos restantes. También si tú tomas cualquier columna o cualquier otro renglón, el determinante en este caso va a ser igual a 0. Y decíamos, pues eso va a pasar siempre que nosotros tengamos un renglón o columna completamente iguales a 0, es decir, que sean un vector 0. Otra cosa importante es la que me enuncia el teorema número 9. Si yo tengo que al renglón I o columna J de A se le ha multiplicado por un escalar, entonces su determinante se tiene que multiplicar también por ese escalar. Por ejemplo, supongo que tú tienes a la matriz A que tiene estas componentes, pero donde sus elementos aún no han sido multiplicados por C. Cuando tú multiplicas, por ejemplo, el renglón I por esa constante o ese escalar C, vas a dar lugar a otra matriz, la matriz B. Si tú calculas el determinante de esa matriz, el resultado sería exactamente el mismo que si tú calculas el determinante de la matriz original y después lo multiplicas por lo que en este caso es ese escalar. A final de cuentas, el resultado, decíamos, será el mismo. Por ejemplo, supón que tú tienes a esta matriz. Si tú calculas el determinante de esta matriz, eso lo podrías hacer como práctica, así como ya lo hemos visto antes, encontrarías como resultado que su determinante es 16. Ahora, pensemos que yo tomo el renglón 2 y que lo multiplico por 4. ¿Qué me va a quedar como resultado de ese renglón? 4 por 3, 12, 4 por 1, 4 y 4 por 4, 16. Tienes esta nueva matriz que vendría a ser la que estamos simbolizando acá. Bueno, ¿qué pasa si yo calculo el determinante de esta matriz? Voy a encontrar que el resultado es 64. Sin embargo, como yo ya sé que esta matriz se produjo por multiplicar a renglón 2 por 4, sería exactamente lo mismo si yo por ahí tomo a lo que es el valor de este determinante y lo multiplico por 4. Es decir, el determinante de esta nueva matriz sería equivalente a tomar 4, que es el número por el cual multiplicaste al renglón 2, por el determinante de la matriz A, es decir, la que teníamos previa a ser multiplicada. Todos esos resultados tú los podrías comprobar como práctica. Otra propiedad importante que se enuncia para las matrices es la que nos da el teorema 10. Imaginen ustedes que tienen a las matrices A, B y C, donde esas matrices son básicamente las mismas, excepto por el j-ésimo o la j-ésima columna, donde esa j-ésima columna es la suma de la j-ésima columna de A más la j-ésima columna de B. Si se da esta situación, entonces el determinante de esta matriz vendría a ser la suma del determinante de A más el determinante de B. Por ejemplo, supongan ustedes que tenemos a esas tres matrices, que de hecho cumplen lo que acabamos de decir, son básicamente las mismas, excepto porque en este caso la columna 2 de la matriz C es diferente en relación a las de A y B. Además, observen que esa columna es la suma de lo que es segunda columna de A con segunda columna de B. Observa, menos 1 más menos 6, menos 7. 1 más 2 se hace 3 y menos 2 más 4 pasará a ser 2. Vean que en efecto se cumple esa situación. Bueno, entonces, de acuerdo con lo que acabamos de enunciar, el determinante de mi matriz C sería equivalente al determinante de la matriz A más el determinante de la matriz B.
Vamos a realizar el cálculo que corresponde para verificarlo. Nuevamente acá, pues voy a tomar el método rápido. Tengo 1 menos 1, 2, 3, 1, 4, 0 menos 2, 5. Repito primeras dos columnas. 1 menos 1, 3, 1, 0 y menos 2. Y empiezo a multiplicar. Y tendré 1 por 1 que por 5 se hace 5. Menos 1 por 4 que por 0 pasará a ser 0. Y 2 por 3 que es 6 por menos 2 será menos 12. O sea que el resultado es menos 7. Saquemos ahora el determinante de b. Nuevamente coloco columnas 1, menos 6, 2, 3, 2, 4, 0, 4, 5. Repito, 1 menos 6, 3, 2, 0 y 4. Y calculamos. Aquí me quedaría 1 por 2, 2, por 5, 10. Menos 6 por 4 por 0 se va a hacer 0. 2 por 3, 6, por 4 será 24. Menos 0 por 2, que por 2 se va a hacer 0. De este lado, 4 por 4 que será 16 por 1, 16, pero está restando. Y menos por menos se va a hacer más, o sea que 5 por 3 se va a hacer 15 y 15 por 6 se va a hacer 90. Nuevamente sumamos y me queda 24 menos 16, que pasará a ser equivalente a 8. 8 más 10, que será 18, y más 9, que pasará a ser 108. Ya tiene resultado. Ahora realicemos el cálculo del determinante de esta matriz. De acuerdo con lo que acabamos de explicar, pues debería ser la suma de estos dos. Pero bueno, previo a, vamos a decir, verificarlo, voy a calcularlo de forma manual. Tendríamos 1 menos 7, 2, 3, 3, 4, 0, 2, 5. Repetimos por ahí columnas. 1 menos 7, 3, 3, 0 y 2. Nuevamente, el determinante sería 1 por 3, 3, por 5, 15. El siguiente es 0. El siguiente será 2, que por 3 se hace 6 y que por 2 pasará a ser 12. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos con lo que es la resta. Tenemos primero 0. 2 por 4, 8, menos 8. Menos por menos se hace más. Y 5 por 3 que pasará a ser 15. Pero esos 15 por 7 pasarán a ser 105. Voy a quitar esa parte un momento. Y ya tenemos este resultado. Sumamos todo esto y obtenemos como resultado 124. Por ahí tenemos un error. Nos hizo falta calcular parte de este determinante. Vamos por ahí a completarlo. Porque calculamos únicamente los de suma, nos faltaron los de resta. Entonces complementamos. De esta parte pues vas a tener un 0. Aquí tendrías menos 2 por 4 que sería menos 8 por 1 menos 8. Pero menos por menos más y obtienes 8. Y finalmente acá menos, que por menos se va a hacer más, 5 por 3 que será 15. Nuevamente por aquí, menos 12 más 8 pues pasaría a ser menos 4, más 5, 1 y más 15, 16. Ahora sí, por ahí corroborando, pues en efecto el determinante de C vendría a ser el determinante de A, que dijimos aquí es 16, más 108, que me dará como resultado 124, valor que también obtuvimos al calcularlo directamente, y se cumple el teorema. Una propiedad más que es importante es la que me enuncia teorema 11, el intercambio de renglones. Si yo tengo, por ejemplo, a una matriz A y aplico un intercambio de cualesquiera dos renglones o columnas, el efecto que va a surgir o que va a darse en el determinante es que ese determinante va a multiplicarse por menos 1, es decir, que cuando yo hago un intercambio de renglones, el determinante original cambia para volverse menos 1 por el valor original, que es lo que, por ejemplo, ya comentábamos en la parte de las matrices de permutación. En realidad, cuando tú calculas el determinante, lo que en este caso es una matriz identidad, es 1 porque son todos los elementos que están en su diagonal. ¿Qué pasaba cuando hacíamos el intercambio de renglones? Cambiaba a menos 1. Bueno, eso es lo que pasa en forma general para cualquier matriz cuando hacemos intercambio de dos renglones o bien dos columnas. Por ejemplo, tienes aquí esta matriz A. Imagina que cambian los renglones 1 y 3, o sea que te quedaría ahora como lo que tenemos aquí abajo. Arriba 0 menos 2, 5 y en tercer renglón 1 menos 1 y 2. Piensa ahora en que tú cambias, por ejemplo, las columnas 1 y 2 de la matriz A. ¿Qué vendría a suceder? Bueno, esta de acá se pasaría a columna 1 y esta de acá a columna 2, dando lugar a la matriz que tienes acá.
Si tú aplicas el método directo que estábamos por ahí revisando para determinantes de 3×3, observarías que el determinante de la matriz A es 16. Pero cuando tú calculas el determinante de la matriz B, te darás cuenta de que el resultado es menos 16 y que lo mismo habrá pasado con el determinante de la matriz C. También te arrojará como resultado menos 16. Y eso se produjo por el intercambio de renglones y columnas que se dio en cada caso. Veamos otra propiedad más, el teorema 11. Si una matriz tiene dos renglones o columnas iguales, su determinante es igual a 0. Por ejemplo, imaginen ustedes que tienen a esta matriz. La matriz que tengo acá tiene las componentes 1, 5, 1, menos 1, 7, menos 1, 2, 3 y 2. Observa que el renglón 1 es exactamente el mismo que el renglón número 2. Voy a calcular su determinante. ¿Cuál va a ser su resultado? Bueno, de acuerdo al teorema 12, el resultado va a ser de 0. Lo comprobamos rápidamente. Tendremos acá 1 menos 1, 2, 5, 7, 3, 1 menos 1 y 2. Repito, 1 menos 1, 5, 7, 1 y menos 1. Al momento de operar pasarías a obtener 7 que por 2 se va a hacer 14 y que por 1 será 14. Menos 3 y de este lado menos 10. Menos, ahora tenemos 7 por 2 que es 14 por 1, 14. Todo esto menos por menos más 3. Y de este lado también tenemos menos por menos más 10. Pero observa que estos dos se cancelan. Este y este también. Y finalmente estos dos. Por lo tanto el resultado es de 0. Y eso sucede porque hubo dos renglones iguales. ¿Qué pasa con la matriz B? Bueno, esta matriz B tiene dos columnas iguales. De hecho son estas dos de acá. Y también si tú realizas el cálculo del determinante, obtendrás como resultado un 0. Lo hacemos rápidamente. El determinante de B vendría a ser, tenemos 5, 2, 2, 3 menos 1, menos 1, menos 2, 4 y 4. Repito, 5, 2, 3 menos 1, menos 2, 4. Aplico operaciones y me queda menos 20, menos por menos más, me queda 2, por 2 se va a hacer 4. 2 por 3, 6, por 4 será 24. Menos, hacemos menos por más menos y me quedaría 2 por 2 que es 4 por 1 que se va a hacer 4. De este lado menos 20, pero menos por menos más 20. Y finalmente acá 4 por 3, 12, que por 2 se va a hacer menos 24 porque recuerda que están restando. Y nuevamente, ¿qué pasa con los resultados? Se van cancelando entre sí y el determinante vuelve a ser igual a 0. Esto decíamos porque se repitieron dos columnas. Veamos otra propiedad más. De acuerdo con teorema 13, si un renglón o columna de A es un múltiplo escalar de otro renglón o columna, el determinante también va a ser igual a 0. Ejemplo, tienes aquí a lo que es esta primera matriz y su determinante es igual a 0 porque observa que este tercer renglón es igual a 2 veces el primero. Observa, menos 2 por 2, menos 4. Menos 2 por menos 3, 6. Y menos 2 por 5, menos 10. Puedes corroborarlo rápidamente. Voy a colocarlo aquí arriba. Me quedaría 2 menos 3, 5. 1, 7, 2. Menos 4, 6. Y menos 10. Repito nuevamente columnas. Me queda 2 menos 3, 1, 7. Menos 4, 6. Y operando me quedará menos 70, que por 2 será menos 140. De este lado, menos por menos más, y obtengo 12, que por 2 va a ser 24. Acá, 5 por 6, 30. Menos por menos se va a hacer más. Y nuevamente por ahí, pues hago operaciones. Multiplico 4 por 7 por 5, que me va a dar como resultado 140. Lo colocamos y continuamos con esta otra parte de acá. Me quedaría, tenemos 6 que por 2 se va a hacer 12 y que por 2 se va a hacer 24, pero están restando. Acá tendré menos por menos más 30, pero recuerda que se están restando. Y nuevamente, ¿qué observo? Que las componentes se cancelan entre sí y me arrojan como resultado un 0.
Y esto es, decíamos, porque este renglón es múltiplo de este de acá. ¿Qué va a pasar con la segunda matriz? Para cuando yo quiero calcular su determinante, observamos que esta cuarta columna es 3 veces la segunda de acá. Obsérvalo. 3 por 4, 12. 3 por 1, 3. 3 por menos 1, menos 3. Y 3 por 3, 9. A manera de práctica, calcula este determinante y comprueba que en efecto el resultado es 0. Por este video es todo. En el siguiente continuaremos analizando otras propiedades más de determinantes.